Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Pedro J. Benito y este es un vídeo para los alumnos del curso de Alimentación y Nutrición en la Vida Activa, Ejercicio Físico y Deporte del curso de la UNED. El objetivo de este vídeo fundamentalmente es aclarar las dudas que tienen sobre la resolución de los casos prácticos, con lo cual voy a intentar en los próximos minutos hacer un ejemplo de una resolución de un caso práctico. Para ello, lo que voy a hacer va a ser hacer una simulación de un Excel parecido a las preguntas que tenéis subidas en el foro, en el caso práctico, sobre todo en el caso práctico 2 y 3, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer, voy a abrir un Excel en el que voy a poner un ejemplo muy parecido al que tenéis subido en la aplicación. En este caso se trata de un jugador de voleibol de 22 años que pesa 93 kilos, mide 1,92, tiene actualmente un 22% de grasa y además tiene una masa muscular de 48 kilos. Dice, si su porcentaje de grasa ideal es un 12% por ser jugador rematador principal, responde a las siguientes cuestiones, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar responder a todas las preguntas en el mismo orden. Son las mismas preguntas que tenéis en el caso práctico 2, solo que modificadas para los datos de este deportista. Para empezar, yo creo que es importante describir la diferencia que hay entre calcular el porcentaje de un valor. Es decir, cuando me dicen, por ejemplo, quiero aumentar un 15% un valor. Dice, si quiero aumentar un porcentaje X un valor, hay que saber cuál es el 100%, es decir, cuál es el valor del 100%. Para ello voy a poner un ejemplo. Eh, es decir, si quiero aumentar el 100% con respecto al valor inicial o con respecto al valor final. Con un ejemplo yo creo que se entenderá bastante mejor. Dice, no es lo mismo aumentar un 15% el valor inicial que del final. Me explico. Si yo tengo una persona con 80 kilos y quiero aumentar un 15%, yo puedo hacer dos cosas. La primera es aumentar un 15% multiplicando por 1,15 y si quiero aumentarlo con respecto al valor final, dividirlo, ¿vale? No multiplicarlo, sino dividirlo entre 0,85. En teoría, dividirlo y multiplicarlo deberá ser lo mismo, ¿no? Es decir, si yo multiplico por 1,15 estaría multiplicando un 15% más el valor del 80 kilos y si lo divido entre 0,85 estaré aumentándolo también un 15%, porque cuando divido un valor por un número menor de 1, este aumenta, ¿vale? Sin embargo, cuando yo cojo el valor y hago esos cálculos, es decir, cojo 80 kilos y lo multiplico como se ve aquí por 1,15, el valor resultante es 92 kilos. Sin embargo, si cojo el valor de 80 kilos y lo divido entre 0,85, el valor sale 94. Es decir, que no es lo mismo multiplicarlo por 1,15 que dividirlo entre 0,85. ¿Por qué? Pues porque en este caso el primer valor diría que el 100% es el valor inicial, ¿vale? Diríamos que estamos aumentando este valor y aquí lo que estamos haciendo es aumentar un 15% con respecto al valor final. Es decir, que si yo ahora calculo el 15% de 94,1, es decir, lo multiplico por 0,15, sale 14,11, ¿no? Si yo ahora resto el 94 y el 14, me salen exactamente 80 kilos. ¿Qué ocurre? Que esto es con respecto al valor final, es decir, 14 kilos es el 15% de 94,1. Sin embargo, si yo hago lo mismo, pero en vez del valor de 94, del valor de 92, me salen 13 kilos. Y esos 13 kilos, si los resto al valor de 92, me sale 80,3. Es decir, que no sería exactamente el valor de 80 kilos que os he puesto al principio. Es decir, que estos 13,8 kilos no son el 15% del valor final, sino del valor inicial, ¿vale? En conclusión, la conclusión práctica más importante es que cuando yo quiero modificar la composición corporal, nuevamente lo quiero hacer del valor final y no del valor inicial. Por eso muchos de vosotros tienen dificultades con respecto a esto. Conclusión importante, no es lo mismo multiplicar un valor por 1,15 que dividirlo entre 0,85. El resultado es distinto. Cuando lo estoy dividiendo entre 0,85 lo que estoy haciendo es aumentando un 15% el valor final. Sin embargo, cuando lo estoy multiplicando por 1,15 lo que estoy haciendo es aumentando un 15% del valor inicial. Dicho esto, vamos a ir respondiendo a las preguntas inicialmente. Los datos descriptivos que tenemos de este sujeto son una edad de 22 años, tiene 93 kilos de peso, 1,92 de altura, 22% de grasa y 48 kilos de masa muscular. Dice, calcula el IMC. Bueno, pues esto es bastante sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es dividir el peso 93 entre la talla al cuadrado, ¿vale?
nuevamente tenemos la talla en metros y aquí pone centímetros, ¿vale? Son 192 centímetros, no metros. Entonces habría que dividirlo entre 100 para pasarlo a metros y elevarlo al cuadrado, ¿vale? Esto estaría mal, estos son centímetros ahora mismo, lo podría poner en metros, pero está en centímetros. El resultado que sale es 25,23, que está ligeramente en sobrepeso. El valor de sobrepeso está en 25, pues está en 25,23, está en ligero sobrepeso. Dice, obtener el valor de peso libre de grasa del deportista. Bueno, pues vamos a verlo. El valor de, ¿cómo se obtiene el valor de peso libre de grasa? Pues quitando la grasa al peso total. ¿Cómo le quito la grasa? Multiplicando el peso por el porcentaje de grasa. Si multiplico los 93 kilos por el valor del porcentaje de grasa, obtengo que tiene 20,46 kilos de grasa. Y por tanto, el peso libre de grasa será el peso total menos el peso graso. Por esta persona tiene 72,54 kilos de peso libre de grasa, que como veis no coincide con la masa muscular. La masa muscular se habrá calculado por una ecuación antropométrica y el peso libre de grasa es todo lo que no es grasa. Empezamos con las preguntas. Dice la pregunta 3. ¿Cuál sería su peso ideal si mantuviera el peso libre de grasa para tener un 8% de grasa? Bueno, realmente no es un 8%. Hemos visto en el enunciado que cambiamos a un 12%. Vale. Dice, al tener 22% de grasa, tiene 20,46 kilogramos de grasa. Una cosa importante a tener en cuenta cuando hacemos los cálculos en Excel, vosotros nuevamente lo hacéis con una calculadora. Y puede ser que tengáis alguna diferencia entre hacerlo con calculadora y hacerlo con Excel, porque Excel tiene en cuenta todos los decimales, ¿vale? Y aquí en este caso, por ejemplo, con 2 sería suficiente, pero hay algunos casos donde si hablamos de kilogramos, los decimales podrían ser arrojar gramos de diferencia y por tanto dar resultados diferentes. Cuando hagamos algún ejercicio donde haya que calcular gramos y kilocalorías, lo veremos. Entonces dice que tiene 22% de grasa y por tanto 20,46 kilogramos de grasa. Bueno, como tiene 20,46 y pesa 93 kilos, entonces tiene 72,54 kilos de no grasa, o lo que llamamos peso libre de grasa. Vale, como dice, una vez que sabemos el peso libre de grasa y sabemos que al final el sujeto debe tener un 12% de grasa, lo que hacemos es dividir el peso libre de grasa, ¿vale? Dividir el peso libre de grasa entre 1 menos el porcentaje de grasa que quiero aumentar. Por ejemplo, si quiero aumentar un 12%, tendré que dividirlo entre 0,88, ¿vale? Que es el resultado de 1, ¿vale? Igual a 1 menos el porcentaje de grasa que quiero cambiar, ¿vale? Entonces, eso sería dividirlo entre 0,88, que sería el porcentaje, ¿vale? Entonces, yo lo tengo aquí automatizado, cuando yo pongo aquí el 12%, ¿vale? Lo que estoy haciendo es que me divide el peso libre de grasa entre 1 menos el porcentaje de grasa que yo pongo aquí. Y por tanto, 82,4 kilos. Con este 82,4 kilos, esta persona mantendría su peso libre de grasa y lo aumentaría un 12%. Si yo ahora calculara el 12% de 82,4 multiplicándolo por 0,12 y resto los 84 kilos de esta grasa, me saldría el 72,54 de peso libre de grasa que tenía al principio, ¿vale? Por eso digo que estamos aumentando un 12% sobre el valor final. Por eso lo divido entre 1 menos 0,88. Entonces su peso al final serían 82,4. Perfecto. Peso actual, dice en consecuencia, ¿cuánto peso debería perder? Pues si pesa 93 kilos, su peso ideal es 82,4, pues la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Resto el 93 del 82,4. Tener en cuenta aquí, veis que aquí tiene bastantes más decimales, ¿vale? El Excel utiliza absolutamente todos los decimales, ¿vale? Con lo cual, el peso a perder realmente, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Pues no son exactamente 10 kilos, ¿vale? Si aumentamos los decimales, pues podemos ver que hay bastantes decimales, ¿vale? Entonces yo cortaría en aproximadamente, como veis que el cuarto decimal es un 1, pues 10 kilos, 568 gramos, ¿vale? Es lo que yo pondría para que sea lo más exacto posible, ¿vale? Esto de los decimales lo digo porque normalmente en algunas preguntas puede ser que no, si lo hacéis con una calculadora, pues no sea exactamente el mismo resultado y digáis que pues, no encontréis el resultado entre las respuestas. Ahora nos dice, imagina que el entrenador además te pide aumentar un 5% de masa muscular antes de llegar a ese porcentaje de grasa. Vale, pues lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Es coger esos 48 kilos, ¿vale? Y aumentarlos un 5%. Y aquí la pregunta es importante, es decir, un 5% ¿de qué valor? ¿Del valor inicial o del valor final? Depende de cómo interpretemos la pregunta, ¿vale? Normalmente yo siempre lo hago con respecto al valor final, porque entiendo que lo que quieres es que cuando hagas los cálculos tengas un 5% aumentado ese dato.
Entonces lo que hago es que cojo la masa muscular, que eran 48 kilos, y lo divido entre 1 menos lo que quiero aumentar, en este caso 5%. Esto significa que tendría un peso de 50,5 kilos al final. Si resto el valor final menos el valor inicial, me dice que tengo que aumentar pues 2,53 kilos. ¿Vale? Entonces, tendría que aumentar 2,5 kilos la masa muscular de este deportista antes de hacer este procedimiento. Es decir, ahora vamos a seguir. Dice en el supuesto anterior, si primero aumenta un 5% la masa muscular y después alcanzara el 12%, ¿vale? El 12% de grasa, ¿qué peso tendría que tener? Bueno, pues muy bien. Yo cojo el 72,4, que es el peso libre de grasa inicial, ¿vale? Lo que hago es que le sumo el valor de la masa muscular que tengo que aumentar, por tanto, si tenía que tener 72,5 kilos y le tengo que subir 2,5 kilos, ahora de nuevo tendría que tener 75,1 kilos de masa libre de grasa, ¿vale? Porque le he aumentado 2 kilos de masa muscular. Y ahora lo que hago es, después de haberle aumentado esos 2,5 kilos la masa, lo divido entre 1 menos el porcentaje de grasa que debía tener. Que en este caso, como hemos dicho, era un 12%, ¿vale? Este 12% que hemos puesto ahí arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sale? Voy a comprobarlo, no va a ser que el porcentaje esté alterado, ¿vale? Pero yo he dicho que aquí el porcentaje de grasa diana al final, hemos dicho que es H26 lo tenemos aquí, ¿vale? Es el porcentaje, entonces sería 1 menos 0,12, por tanto 0,88. Entonces, al aumentar esto un 12%, quedaría 85,3. Dice, de las siguientes técnicas, ¿cuál no se utiliza para medir la grasa? ¿Vale? Pues hay un conjunto de técnicas, esta no es importante, ¿vale? Entonces, las siguientes preguntas, ¿vale? Son de resolución bastante sencilla, porque estas son ecuaciones, distintas ecuaciones, ¿vale? Y no albergan más dudas. Normalmente sois tener dudas hasta la pregunta 6, que es la de aumentar un 5%, 12% y que no os suelen salir los resultados. Vale, pues espero que con estas explicaciones os hayan servido para aclararos, sobre todo en este caso práctico número 2. Nada más, despedidme vosotros y esperar que este vídeo os haya servido para aclarar las dudas. De cualquier manera, estoy a vuestra disposición para seguir ayudándolos, ¿vale? Venga, gracias.